compañeros, nosotros somos estudiantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua, estudiantes de Psicología, sección T6, con la profesora Dilka Chacón, y venimos a darles un conversatorio sobre el sistema educativo actualmente en Venezuela, mi compañera Lady Rivas y Jacqueline Sánchez. Que ella nos va a hacer una pequeña explicación. Ella nos puede decir y explicar lo que es el sistema educativo actualmente. Profe, ¿usted qué piensa sobre el sistema educativo actualmente? Buenas tardes, gracias a los jóvenes estudiantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua por este pequeño espacio de reflexión que están ofreciendo para compartir opiniones y comentarios sobre la educación que está tan de boga ahorita en los actuales momentos. El sistema educativo, como usted lo nombra, es un conjunto de partes que se encuentran interconectadas. En principio, tenemos el nivel inicial, participan los niños, se atiende a la infancia desde los 0 años hasta los 6 años de edad. Luego viene el nivel primario, donde los estudiantes cursan desde los 6 hasta los 11 o 12 años de edad. Al terminarlo, obtienen un certificado que les certifica, valga la redundancia, que han cursado el nivel de educación primaria con posibilidad de enseñar para el maestro. Dentro de los principios pedagógicos está la enseñanza, la didáctica, incluso el amor, educar con mucha vocación, con mucho interés, la investigación, el rol del maestro. Le va a dar las herramientas para que llegue a obtener sus propuestas. Y al maestro, también para agregar allí, al maestro le va a dar la dinámica y las herramientas a utilizar para que esa enseñanza sea efectiva. ¿Y qué piensa sobre el sistema psicopedagógico en el desarrollo del hombre? El sistema psicopedagógico. Bueno, la psicología está presente en la educación, en el desarrollo evolutivo del hombre desde la parte cognitiva, ¿sí? Desde el conocimiento, cómo ese estudiante puede apoyarse en su psiquis, en su mente, para poder obtener conocimientos y desarrollar habilidades y destrezas que le permita en la sociedad integrarse y lograr una carrera, una meta o un trabajo digno. Como te decía, la psicología cognitiva, el desarrollo de los procesos psicológicos superiores desde Vygotsky, habla del pensamiento, el lenguaje y la inteligencia como procesos natos para que el niño obtenga las herramientas cognitivas que le permitan desarrollar ese conocimiento y acomodarlo en sus cerebros para que sea el puente para el aprendizaje, entre el aprendizaje y el conocimiento, entre lo que ese estudiante tiene, ese niño tiene en el momento que se encuentra con esos temas y lo que puede llegar a lograr cuando ya ha desarrollado un tema, lo que llamó Vygotsky la zona de desarrollo próximo. La psicología nos ha permitido profundizar muchos temas en la parte del desarrollo cognitivo, lo cual es fundamental en los procesos pedagógicos que los niños desarrollan durante su educación en todos los años de su vida, incluso cuando son adultos también. Ok, gracias, profesora. También tenemos al profesor Álvaro Helves, que trabaja con niños especiales. Entonces el profesor nos puede decir cómo cree usted que la influencia en la sociedad y la cultura influyen en el sistema educativo, profesor. Va de la mano, tiene que ir de la mano. El sistema educativo tiene que ir de la mano con la cultura. Recordemos que cultura es todo. Lamentablemente la gente tiene la mala concepción que cultura es folclore, y el folclore es parte de la cultura, los bailes, las tradiciones culturales folclóricas de nuestro país es una parte de la cultura. Nuestra cultura engloba prácticamente todo y obviamente va a estar presente dentro del sistema educativo que actualmente se desarrolla en Venezuela. Lamentablemente han habido muchas causas durante todos estos años que no han permitido
llevar a fondo lo que de verdad se quiere dentro de la educación venezolana. Y eso pues ha impedido que se puedan desarrollar trabajos mucho más eficientes y eficaces dentro del desarrollo educativo. Muchas gracias. ¿Y cómo ves tú el sistema educativo venezolano? El sistema educativo venezolano es un sistema que de verdad va enfocado a las necesidades educativas, como te lo estaba comentando. Lamentablemente se han tergiversado varias cosas y no se han podido llevar a cabo eficazmente como debería ser. Profesores, dentro de cada institución educativa tratamos de hacer lo mejor que podemos con los materiales con el cual contamos para poder desarrollar y poder darle forma a ese joven que tenemos allí enfrente. Muchas gracias a la profesora Lilibet y al profesor Álvaro por darnos esa explicación sobre lo que ellos piensan del sistema educativo venezolano. Estamos con el profesor de Geografía e Historia, egresado de la Universidad Pedagógica Experimental, Richard Rincón. Él nos va a comentar acerca del sistema educativo venezolano. Cuéntenos, profesor. Bueno, primero que todo, dar un agradecimiento muy especial a esta universidad, la UBA, Universidad Bicentenaria de Aragua, la cual pues ha venido haciendo una serie de investigaciones con respecto a el rol que juega o cómo se encuentra ahorita en este momento la educación venezolana. Con respecto a tu pregunta, ¿me decías cuál es? Háblenos, coméntenos sobre el sistema educativo que estamos viviendo actualmente en la educación. Bueno, sería dar un enorme paseo por la situación del país actualmente como se encuentra la educación, ¿verdad? Pero bueno, lo más importante es que debemos regirnos por un currículo nacional bolivariano, que es lo que nos indica a nosotros cómo debemos desempeñar o cómo se puede estar la educación en el país, primero que todo. Segundo, tomar en cuenta también la situación actual en la cual se encuentra Venezuela en estos momentos, que para nadie es un secreto que la educación ha ido en deficiencia. Podemos notar ese cambio que se hizo en el currículo nacional bolivariano hace pocos años atrás. Después vemos ese otro cambio que se hace tratando de cambiar algunas materias como son química, física y biología dentro del bachillerato. Vemos cómo se ha ido inculcando para quitar esa autonomía universitaria. Hemos visto la deficiencia en la cual se encuentran las universidades actualmente, como son de alimentación, problemas para el transporte, problemas para los comedores, problemas para las rutas y una serie de anomalías que viene presentando la educación venezolana. No aún así, hay muchísimas cosas buenas, demasiadas cosas que uno puede llamarlas, darles 20 puntos, ¿no? Llamándolo del rol docente, se podrían llamar buenas. Pero ¿cómo afecta esto al estudiante en estos momentos? De una forma socioeconómica como uno no tiene la mayoría de edad. Ya que cada estudiante y cada joven que nos acompaña a nosotros cada día en cada salón juega un papel individual. Cada uno de ellos tiene una problemática diferente. Cada uno de ellos tiene un sector diferente. Entonces sería, para yo hablarte con respecto a cómo está la educación en Venezuela, sería una pregunta más específica para uno poderla discernir de otra manera. Ok, muchas gracias, profe. En cuanto a la psicología, la relación que tiene la psicología y la pedagogía, ¿usted cree que es importante que haya un personal profesional de psicología inmerso en las instituciones educativas hoy día para la orientación de los niños? Bueno, mira, para hablar de psicología y pedagogía estamos hablando de dos materias diferentes, ya que la pedagogía tiene como objeto el estudio de la educación del joven y la psicología tiene como objeto el estudio del proceso mental del joven. Existe algo ahorita que se llama la psicopedagogía, que son las dos ligadas al mismo tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente para uno ser docente, desde mi punto de vista muy individual lo digo, debería del profesor o el pedagogo tener conocimientos, aunque sean básicos, de la psicología.
¿Por qué? Lo que hablábamos hace ratico. El profesor tiene que tener un estudio psicológico adaptado al ambiente donde se encuentra el joven. Convertirse no solamente en un pedagogo o en un profesor, sino convertirse en ese psicólogo que necesita saber qué problema puede tener ese joven para su aprendizaje. Muchos de nosotros, ahorita como docentes, nos hemos visto en la necesidad de recurrir a lo que tú recurres ahorita. Después de ser una docente egresada de un instituto pedagógico, decides estudiar psicología. ¿Por qué? Porque es la necesidad. Sí, es importante también señalar que nosotros como docentes debemos orientar muchísimo al estudiante. En vista de la situación país que estamos viviendo, es bueno también darle orientación a los padres y a los representantes, porque depende del ciclo o del núcleo familiar donde ellos se desenvuelven, se da el aprendizaje. En este caso podemos mencionar los principios educativos relacionados a la psicología. Entre ellos tenemos la orientación, la planificación, crear espacios de aprendizajes especiales para ayudar. Todo esto es en beneficio de ayudar al estudiante, bien sea del inicio del nivel preescolar hasta el nivel adulto. Pero es importante tener en caso de la mano un psicólogo de la educación preescolar. Pues la educación preescolar se basa en el currículo nacional bolivariano o el pensum de estudio que se maneja dentro de la educación inicial en el instituto pedagógico. La mayoría de materias que se ven dentro de las aulas de clase de los estudiantes futuros a ser pedagogos en base a la educación inicial son basadas a eso. Teorías, son materias donde se involucra de un momento a otro, se involucra bastante la psicología. Yo diría que el que sale mejor preparado con base a la psicología dentro de la universidad son los profesores de educación inicial. Debemos tener en cuenta que el sistema educativo venezolano, en su principio esencial, es centrar la atención en los estudiantes, en la persona, en el desarrollo cognitivo de toda persona. De allí depende, de la base del niño depende su desarrollo en todas sus diferentes etapas en cuanto al proceso cognitivo y personal. Es importante, como lo mencioné anteriormente, centrar la atención en estas personas que vamos formando poco a poco, el día a día. Para concluir este video tan importante para nuestro desarrollo y nuestro enriquecimiento en la preparación de nuestra carrera de psicología, podemos concluir que la educación y la psicología son ramas que deben ir de la mano. Depende de nosotros y del docente que la persona tenga un desarrollo cognitivo integral bien desarrollado. Debemos tomar en cuenta también que debemos formar, acondicionar espacios de aprendizaje adecuados, saliendo del entorno donde el niño o la persona se desenvuelve y cambiando totalmente a un escenario diferente y nuevo para tener un mejor desarrollo cognitivo de la persona. La educación es muy importante porque ayuda a los niños y a las familias a tener un buen estado en su hogar. Y no tanto en su hogar, sino también en la escuela, con la maestra y los alumnos, una buena orientación que deben de tener los alumnos también, para que así puedan tener un mejor enriquecimiento en su vida. Con esto lo que queremos es que la persona cada día se prepare y sea mejor. Debemos empezar también en el hogar, con los padres y representantes, con el niño y el docente. Esto es un triángulo muy importante que debemos tomar nosotros como los psicólogos en el momento de tratar un paciente, lo podríamos llamar así, que esté afectando en la manera del sistema educativo. Un triángulo muy importante que debemos trabajarlo de la misma manera.